Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan, los saludo desde Montevideo, Uruguay y les invito a compartir la clase de hoy en la que vamos a comenzar a estudiar los generadores de corriente alterna, llamados comúnmente alternadores. ¡Wow! Se trata de máquinas sincrónicas. Las máquinas pueden funcionar como alternador o como motor sincrónico. Vamos a comenzar el estudio de estas máquinas como alternador. Y para esto iniciamos estudiando el comportamiento de una espira que está girando dentro de un campo magnético. Quizás en otros videos ya hemos hablado de esto, pero es un buen inicio para comenzar con el tema generadores. Es una espira, esto pretende ser los dos lados de la espira, uno dibujado en color rojo, otro en azul. Esta es la parte posterior de la espira y lo que se pretende aquí representar es la evolución de la espira a lo largo de una vuelta dentro del campo magnético. Supongamos que la espira está girando en sentido de las agujas del reloj, que aquí tenemos un polo norte y aquí tenemos un polo sur. Quiere decir que ustedes van a tener aquí las líneas de fuerza que van de norte a sur. Es cierto. Como ya se ha dicho en su momento, ¿verdad? Así se establece convencionalmente que las líneas de fuerza van de norte a sur. Vamos a marcar este sentido y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra espira. Cómo se va generando en ella una fuerza electromotriz, qué polaridad tiene en cada instante y qué valor tiene en cada uno de los instantes que se representan en este dibujo. Bien. Vamos a agrandar un poquito el grosor del trazo para que se pueda ver mejor el dibujito aquí que vamos a hacer sobre esta figura. Bueno, esta posición vamos a llamarle posición número 0, si ustedes quieren, o posición número 1. 0 mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí recién inicia el giro de nuestra espira. Vean que el movimiento de los conductores va a ser paralelo a las líneas de fuerza. Por lo tanto, al no estar cortando líneas de fuerza, digamos que la tensión inducida va a ser nula. Entonces en el punto 0, si yo voy a graficar el valor de la tensión inducida, lo voy a marcar aquí. Tensión inducida nula. En esta posición, llamémosle número 1, cuando la espira describe un arco de 45 grados, sus conductores, sus lados activos, están atacando a las líneas de fuerza en forma oblicua. Quiere decir que se empieza a generar algo de tensión. No tanta como en este caso, en el que los conductores cortan en forma perpendicular a las líneas de fuerza, pero sí se va a empezar a generar algo de tensión. Entonces, en esta posición en la que yo voy a llamar número 1, digamos que la fuerza electromotriz va a tener un valor intermedio entre 0 y el máximo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, recuerdan, la mano derecha, los tres dedos índice, mayor y pulgar, formando 90 grados entre sí. El índice señala el sentido de las líneas de fuerza, el pulgar el desplazamiento del conductor y el dedo medio o mayor indicará el sentido de la fuerza electromotriz inducida y eventualmente de la corriente que se puede generar en esta espira si cerramos el circuito. En tal caso el índice señala de norte a sur, el pulgar debe señalar el movimiento hacia arriba de este conductor y hacia abajo de este otro. Este que se mueve hacia arriba va a tener una fuerza electromotriz entrante en este conductor y saliente en este otro. Si a ustedes les facilita, para comprender mejor, en lugar de fuerza electromotriz inducida, hablemos de corriente inducida. Porque en definitiva, si cerramos el circuito, se va a producir una circulación de corriente. Esa corriente, por regla de la mano derecha, sería entrante en este conductor y saliente en este otro. Continúa girando nuestra espira y vemos que aquí está cortando, los dos lados activos de la espira están cortando al campo magnético en forma perpendicular, por lo tanto la FEM inducida va a ser máxima. Así que aquí le vamos a poner FEM inducida máxima en el punto número 2. Vamos a ponerle punto número 2. Aplicamos la regla de la mano derecha, el dedo índice señala de norte a sur, el dedo pulgar hacia arriba y el mayor hacia adentro. Quiere decir que aquí la corriente inducida sigue siendo entrante y de este otro lado, por lo tanto, saliente. Vamos a la siguiente posición. Nuevamente, los conductores cortan en forma oblicua a las líneas de fuerza, lo que quiere decir que el valor de la FEM inducida
va a volver a ser el mismo que en la posición número 1. Esta sería la posición número 3. Entonces en la posición número 3 tenemos el mismo valor que en la posición número 1. Aplicamos la regla de la mano derecha, índice señala de norte a sur, pulgar hacia arriba y el dedo mayor o medio dice que aquí la corriente inducida es entrante y aquí es saliente. Acá se cumplen entonces 180 grados del giro de nuestra espira. Fíjense que el lado rojo que estaba hacia arriba ahora queda hacia abajo y el azul que estaba hacia abajo queda hacia arriba. Giró media vuelta la espira. Bien, estamos otra vez en una posición igual a la posición 0. Esta es la posición número 4, pero es idéntica a la posición número 0 porque al moverse los conductores en forma paralela a las líneas de fuerza no las están cortando y por lo tanto no se está induciendo tensión en la espira. Posición número 5 es muy similar a la posición número 1, corte de los conductores en forma oblicua con las líneas de fuerza. Se va a producir un valor medio de fuerza electromotriz, pero vean qué interesante. Si aplicamos la regla de la mano derecha, el índice señala de norte a sur, el pulgar indica este conductor moviéndose ahora hacia abajo, ¿verdad? El movimiento sería hacia abajo y este otro hacia arriba. Entonces, como se mueve hacia abajo, el pulgar hacia abajo, el índice marcando de norte a sur y el dedo medio indicaría que aquí la corriente pasa a ser saliente y entrante en este otro lado de la espira. Vale decir que se invirtió el sentido de la corriente inducida. ¿Por qué? Porque el lado azul, que en la media vuelta anterior venía desplazándose sobre el polo norte, ahora se desplaza sobre el polo sur. Y el lado rojo, que en la vuelta anterior venía desplazándose sobre el polo sur, ahora se desplaza sobre el polo norte. Entonces cambia el sentido, vale decir que en la posición número 5, vamos a marcar la 4 que era 0, en la posición número 5 vamos a tener el mismo valor absoluto que en la 1 y en la 3, pero con signo contrario, negativo vamos a poner, ¿sí? Aquí nuevamente los conductores atacan a las líneas de fuerza en forma perpendicular, por lo tanto la FEM es máxima. Posición número 6, volvemos a tener fuerza electromotriz máxima. Por supuesto con signo contrario a la primera media vuelta. Aquí la corriente según regla de la mano derecha es entrante y aquí saliente. Y en esta otra posición los conductores nuevamente atacan en forma oblicua las líneas de fuerza, por lo que disminuye el valor de la fuerza electromotriz inducida. Tendríamos un valor en la posición que se llamaría número 7, tendríamos un valor intermedio, acá tendríamos un valor intermedio negativo, y finalmente volvemos a la posición número 0, en la cual los conductores se mueven paralelos a las líneas de fuerza, no las cortan, y por lo tanto volvemos a tener fuerza electromotriz inducida nula, en la posición número 8. Y con muy buena voluntad y mucha imaginación, si unimos los puntos aproximadamente, intentamos unir los puntos de esta gráfica, nos va a quedar algo parecido a una sinusoide. Por supuesto que no nos quedó igual porque, bueno, no los hice con regla ni mucho menos. Esto tendría que haber quedado más parecido a una sinusoide, ¿no? Lo que nos está indicando que la fuerza electromotriz que se induce en esta espira es de carácter alterno, cambia de valor y cambia de signo también. Esto es lo que sucede cuando hacemos girar una espira dentro de un campo magnético a lo largo de una vuelta completa. Bueno, esto es algo parecido a lo que teníamos en la figura anterior, una situación muy similar, ¿no? Pero, vamos a suponer que ahora dejamos quietecita la espira y hacemos girar el imán. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, este imán lo hacemos girar como indica acá la flecha en sentido horario. Pongamos, podría ser antihorario también, no pasa nada. Hacemos girar en sentido horario el imán y dejamos quietita la espira. Va a pasar exactamente lo mismo, porque para que se induzca tensión es necesario un movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor. O sea que si movemos el conductor y dejamos quieto el campo, logramos el mismo efecto que a la inversa, ¿verdad? Ahora, si en vez de un imán usamos un electroimán y cada uno de los extremos de este electroimán lo conectamos a un anillo, tenemos entonces dos anillos colectores que estarían girando junto con el imán y la espira estaría quietecita. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos exactamente lo mismo. Estaríamos induciendo en los extremos de esta espira una tensión alterna, una fuerza electromotriz de carácter alterno.
El electroimán es el que produce el campo magnético, merced al cual se engendra la fuerza electromotriz. Le vamos a llamar inductor a ese electroimán. Y a la espira, que es donde se induce la fuerza electromotriz, le vamos a llamar inducido. Miren qué interesante. Cambiamos el concepto con respecto a lo que teníamos en las máquinas de corriente continua, donde la parte fija era el inductor y la parte móvil era el inducido. Acá es al revés. La parte móvil es el inductor y la parte fija es el inducido. Esto tiene sus ventajas, aunque no lo parezca. Y así como lo ven, tan sencillo, no deja de ser un generador elemental de corriente alterna.